Adoramos al que vive, al que reina, al que era, al que es y al que ha de venir. Damos la gloria al Señor porque ha permitido que estemos un día más en esta cabina radial para poder hacer posible un programa más de Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hacia el mundo entero. Hoy día vamos a estar considerando la palabra del Señor aquí en Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, bajo el tema porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Nos va a estar hablando el Señor bajo esa temática, a todos aquellos, ¿verdad?, que tengan hambre y sed de justicia, hambre y sed de oír palabra del Señor, como en este caso como María, no como Marta, que estaba enredada en sus quehaceres, ¿verdad? El Señor nos va a estar hablando así, es decir, bajo esa temática, bajo la temática, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. En este caso el apóstol Pablo era profetizando lo que había de venir. Y aún cuando él estaba, ¿verdad?, estaba el tiempo que no querían sufrir la sana doctrina. En este caso, aquellos, ¿verdad?, que eran pueblo del Señor. Porque el Señor, como vuelvo y lo repito y lo he dicho, ¿verdad?, que el Señor habla a su pueblo. Dios no le está hablando a las naciones paganas. Es decir, si la gente de las naciones paganas quieren, ¿verdad?, el Señor es el que llama. Como si esto fuera poco, el Señor llama. Y el Señor, aquel que llama de todas las naciones, ¿verdad?, lo hace pueblo del Señor. Y el apóstol Pablo a esos son los que le estaba hablando. Porque vendrán tiempos que el pueblo del Señor no va a querer sufrir la sana doctrina. Es decir, lo que el Señor ha llamado para que, ¿verdad?, se nutran a través de la palabra del Señor y que guste la sana doctrina, la buena vianda. Vendrán tiempos, y en este caso, ¿verdad?, aún cuando venía, en este caso, ¿verdad?, Moisés en el desierto, no querían sufrir la sana doctrina que era de parte, en este caso, de Dios hacia Moisés y de Moisés hacia el pueblo. No querían ellos sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se opone, ¿verdad?, cuando no vive la palabra, se opone. Es decir, como en este caso podemos hacer la ilustración con el animal, con el buey, ¿verdad? Cuando no se está usando, él se vuelve, ¿verdad?, bien cimarro. Así son las personas. Cuando no viven la palabra es que no están siendo usados por Dios, no están viviendo la palabra del Señor, que los limpia, que los sana, que los purifica, que los santifica, ¿verdad? Y él no vive la palabra, entonces se vuelve una persona cimarra, un hombre animal, de tal manera de que no quiere sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo que vamos a estar leyendo hoy día, ¿verdad? Se amontonarán maestros, es decir, conforme a las concupiscencias de ellos mismos y conforme a las concupiscencias de los que se sientan al frente, sean 50,000, sean 100,000, sean 10,000, sean 5,000, sean, en este caso, 1,000, 500, 300, 200, o 100, o 50, o 25, o 1 al frente. Así vendrán tiempos, dice, que no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que, ¿verdad?, maestros, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no en este caso conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la concupiscencia de ellos, para, ¿verdad?, y así mismo ellos van a hacer las doctrinas. Y hoy eso está abarrotado, lo que son las iglesias evangélicas, ¿verdad?, de gente que está ellos haciendo, en este caso, cultos a Dios con sus propias concupiscencias, y creen que van a escapar de la ira del Señor, pero no van a escapar, no escaparán. La palabra del Señor nos habla aquí, ¿verdad?, la palabra inmutable, la palabra que no cambia, la palabra del Señor que es pura y eficaz. Dice, en este caso, ¿verdad?, la vamos a estar leyendo aquí en 2 Timoteo 4, 1 al 5, para la gloria del Señor. La vamos a leer tal y como está escrito, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la palabra de la siguiente manera. Diciendo, ¿verdad?, en este caso el apóstol Pablo siendo usado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, para hablarle, en este caso, ¿verdad?, a Timoteo, para que se parara y hablara conforme, en este caso, era debido y ordenado por el apóstol Pablo, ¿verdad? Le decía de esta manera a Timoteo Pablo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y en su reino.
dice la palabra del Señor, el 2. Que prediques. Es decir, esto es lo que le ordena el apóstol Pablo, ¿verdad?, encarecidamente. Que prediques en medio de los tumultos de religiosos, de engañadores, de gente intrometida. Que predique, le decía, no importa que esté lleno de digamos aquí en Creta, lleno de falsos maestros que vengan con doctrinas de los nicolaitas, doctrina demoníaca, doctrina de demonios. Te encarezco, le decía en este caso el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques, le dice, ¿verdad?, en el 1. Te encarezco delante de Dios, le hablaba, y del Señor Jesucristo, dice, ¿verdad?, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sigue diciendo, en este caso, ¿verdad?, el 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros, está hablando en plural, es decir, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso no es del agrado del Señor. Que una persona se tire 50, 100 años, 200, ahorita tienen 2000 años. Eso no es del agrado de Dios. Que una persona se tire 100 años en el Señor, 50 años, y no haya nada ni en él, ni en la gente que tiene al frente. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que nazca la persona, tanto el que está al frente como los que están al frente de él. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, tanta gente, dice que haya hecho 19, que él llegó donde estaban como 12 personas orando, buscando a Dios. Y él llegó y les preguntó, ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, le dijeron que ellos 12. ¿Y en qué fuiste bautizado? En el nombre de Jesús, le dijeron. Y así mismo el apóstol Pablo los ministró y en el momento recibieron el Espíritu Santo porque él ya lo había recibido. Así mismo tiene que ser estas personas hoy en día, pero como, ¿verdad?, son maestros que están conforme a sus propias concupiscencias y Dios no está haciendo la voluntad de nosotros o de alguien. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Él para que Él se glorifique en nosotros y nos dé su espíritu para que nosotros podamos ministrar a aquellos que quieran, ¿verdad? A aquellos que quieran. Esto no es de que a la fuera, dice la Escritura, ¿verdad?, que esto no es con ejército ni con espada que usted se va a convertir, sino que es con el Espíritu Santo. Y si usted está en este caso, ¿verdad?, contristando al Espíritu Santo, ¿verdad?, el Espíritu Santo se aleja de usted y usted contrista al Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo se aleja. Y así mismo está escrito y así es. No es de que yo voy a engañar a Dios o al Espíritu Santo. Jamás. Eso no existe en el Señor. Dice, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, el 1. Encarecidamente el apóstol Pablo le habla, en este caso, a Timoteo. Y ¿verdad?, siervo en este caso de Pablo, verdadero hijo en la fe, y siga como el apóstol Pablo le mandaba. En este caso, ¿verdad?, que exhortara y que predicara el evangelio del Señor a tiempo y fuera de tiempo, y así lo decía él. De tal manera de que en estos, ¿verdad?, en este caso siervos, en este caso del apóstol Pablo, se glorificaba a Dios a través de ellos en las otras personas, porque podemos ver cómo el apóstol Pablo, él los enviaba. De tal manera, ¿verdad?, que cuando ellos eran enviados, iban investidos del poder de Dios y ellos podían hacer, en este caso, ¿verdad?, lo que Dios quería hacer en este caso, en las personas a través de ellos. Lo dice, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, en este caso el 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy día eso sí que en este caso, ¿verdad?, se puso, pero es decir, está lleno la tierra de maestros conforme a sus propias concupiscencias. De tal manera, ¿verdad?, que Dios no se va a glorificar ahí. Dios no se va a glorificar ahí. Le va a pasar lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. La gente no quiso. La gente no quiso. Solo estaba en este caso Lot. Que Lot sí quería. Y dice que él miraba y oía el hecho inicuo de aquella gente. Que solo era continuo. Es decir,
su conducta, sus pensamientos eran continuos al mal. No querían en este caso lo bueno. Hoy día está así la cosa, nada más que hoy, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Engañado, es decir, ha hecho que la persona supuestamente quieran, pero esa es la gran hipocresía, que Dios nos la perdona en este caso a esta iglesia tibia. Dios no le va a perdonar eso, porque la hipocresía es, en este caso, ¿verdad? Que la persona diga que quiere, y que diga, ¿verdad? Que quiere y que quiere. Si quisiera, cristianos fuera, pero no lo son. Entonces, ¿no quieres? Porque aquí, cuando una persona quiere, el Señor dice que si le buscares como buscas el oro y la plata, de cierto lo hallarás. Pero no le busca así la persona. La persona busca el oro y la plata con todo y encuentra. Pero no busca, como en este caso, así a Dios. El Señor está mandando, si mi pueblo se humillara, oraran y buscaran mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Primero el Señor va a perdonar su pecado y después va a sanar su tierra para que usted pueda adorar a Dios. Pero no se ha dado eso, en este caso, hoy en día, en las personas. ¿Por qué? Porque están haciendo lo contrario. No están haciendo, en este caso, como el Señor quiere que hagan. ¿Cómo es que el Señor quiere que hagan? Como lo dice. Si mi pueblo se humillara, dice el Señor, pero no hay humillación, sino que lo que hay es una pomponería, una saltanería diciendo que son cristianos cuando no lo son. El Señor nos glorificó en los fariseos, ¿verdad? Cuando en este caso decían que eran hijos de Dios y que no tenían necesidad de arrepentimiento. El Señor les decía, he venido por los enfermos. Entonces, ustedes están alentados, he venido por ustedes, les decía el Señor, ¿verdad? Pero ellos decían que no, y así mismo estamos hoy. Hoy en día las personas, el que acepta a Cristo se cree cristiano y acepta lo que porque ellos dan en bola con el fariseo a donde van a dar. Y allí se cree cristiano, ya él oró por mí, me bauticé en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y Dios te ha llamado para que hagas buenas obras. Pero tú no las estás haciendo, porque si tú las hicieras, lo primero que tienes que hacer es salir de ahí. Como dice el Señor, la buena obra es que tú tienes que salir, pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque Dios no está en ti, y está el espíritu de error. El espíritu de error ha venido a ti de tal manera que te tienes que quedar ahí. Tampoco te puedes salir, porque aquí el Señor te tiene ahí, en que sea una luz de tinieblas, pero estás hablando de Cristo Jesús. Las piedras están hablando, y estas piedras, ¿verdad? Van a ser derribadas, van a ser, como lo dice la Escritura, que van a ser desmenuzadas, van a ser, pero aquellas otras personas que crean y que entiendan y se conviertan y hagan la voluntad de Dios, Dios las va a salvar a través de estas piedras. Dios va a usar estas piedras para ello. Las intrometidos Dios los va a usar, en este caso, ¿verdad? Para que se conviertan aquellos que han de ser salvos, porque hay personas que van a ser salvas. Así le dice en este caso el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco, le dice, encarecidamente le dice. Y eran personas que entendían y conocían la ordenanza de su superior. Te encarezco, era encarecido de tal manera de que me encareció el apóstol Pablo, pero yo no lo voy a hacer. Él tenía que hacerlo. A mí me ha encarecido Dios. Y me ha encarecido también, en este caso, toda la Escritura. Lo que dice el apóstol Pablo me lo dice a mí también. Para que predique la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Usted puede oír a la hora que quiera los mensajes. Ahí están. Para el mundo entero. Para que lo oiga. Y usted sea nutrido. Si quiere. Y si no quiere, el Señor dice, si oyeres y quisieres, comieres el bien de la tierra. Y si oyeres, ¿verdad? Y no quisieres, y fueras rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vas a ser consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo está diciendo en este caso una persona de la tierra o cualquier otra persona. No. Lo está diciendo Dios, que si oyeres y quisieras vas a comer el bien de la tierra, que es la palabra del Señor. Que es en este caso el bien de la tierra, la gracia de Dios, que te va a dar, el Señor va a estar contigo. Pero si no querés, entonces lo que te queda es ser consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así el Señor está hablando de tal manera de que la persona tiene que buscar de Dios o quedarse en donde está, en el fariseísmo, porque le estamos hablando a la iglesia del Señor. No le estamos hablando fuera nada más. Es decir, si afuera entiende una persona, gloria al Señor, se engrandece lo que es el número de los salvos y de los que creen, pero como es. Ahora en día estamos de hablar, yo soy cristiano verdadero. Y también estos animales también van a decir así. Pero sí, somos cristianos verdaderos. Somos hijos de Dios verdaderos. Somos cristianos verdaderos, hijos de Dios verdaderos. También ellos van a decir así ahora. Verdadero. ¿Por qué? Porque si decimos solo cristianos, sí, todo el mundo se llama cristiano. Pero no son verdaderos. Es así. Por eso es que el Señor se llama el verdadero. El Dios verdadero. Ahora, el apóstol Pablo le dice, en este caso, le encarece, le da ese mandamiento
¿verdad? A Timoteo, y podemos ver cómo ellos, ¿verdad? Trabajan duro en el Señor. Pero después de ahí ya no tenemos mucha luz porque no hubieron escritos. Pero lastimosamente el apóstol Pablo dice que después de su partida iban a adentrar. Aunque ya estaban, ¿verdad? Podemos ver allá en Creta cómo están cuando le dice, en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? Que como te rogué que te quedas en Creta para que establecieses ancianos, porque los falsos maestros, ¿verdad? Que abundan y que no faltan, estaban llevando falsa doctrina allá en Creta, a la iglesia que estaba en Creta. En este caso, ¿verdad? A los cristianos. Y como los cristianos, ¿verdad? Como lo decía la otra vez, ¿verdad? Las personas son ovejas. Y en este caso el pastor es una persona. Pero eso no lo quiere entender la persona. Son ovejas. Por ahí. Y entonces, ¿por qué han engañado a las ovejas estos lobos? Estos hombres, estos lobos rapaces. ¿Por qué te han engañado a ti? Entonces sos oveja y él es supuestamente un animal. Es decir, él es un lobo. Es así, las cosas son así. Si fueras en todo este caso una persona entendida, te ganan los búfalos. Te ganan en este caso todos los antílopes, te ganan los venados, te ganan porque ellos conocen en este caso el enemigo y se apartan. Pero no, te engañó porque ahí estás yendo todos los días que vas, ya sea una vez a la semana, ya sean 6 veces a la semana, 7, lo que sea. Entonces, ¿por qué vas? ¿Por qué vas ante el frente? Quiere decir que en este caso te engañó. ¿Por qué? Porque tú no tendrías que ir. El Señor dice bien claro, así dice, salir de en medio de ellos, pero no quiere. Entonces te engañó y allí estás caído en manos de robadores, te dice el Señor. Y tampoco te puedes salir a quedarte por allá. Si se salen algunos por ahí, ¿verdad? Rebeldes, pero es que el Señor se los permite que se salgan, pero tampoco se pueden descarriar más de lo que están, porque Dios es fuerte y es severo. Es decir, Dios corta a una persona y le adelanta, en este caso, el boleto hacia el infierno, porque ya lo tienen estas personas que se han salido y están ellos allá jugando al evangelio, jugando, diciendo que son cristianos. Mejor dijera, soy un cristiano descarriado. El Señor puede tener más misericordia de ti. Soy una persona rebelde cristiano que me he descarriado y ando en el mundo ahora pecando. Así tal vez Dios te puede tener más misericordia de ti, pero estás mintiendo, y esa mentira el Señor no está de acuerdo con esas grandes mentiras que andes diciendo, ¿verdad? Que sos cuando no lo sos. En este caso, ¿verdad? Sigue diciendo lo que es, ¿verdad? El 3. Porque vendrán tiempos, dice el Señor. Estamos en esos tiempos hoy en día. Como aún decían, en este caso, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, en este caso, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, como decían, en este caso de los cristianos, decían, pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora es lo mismo. Esta gente que no sabe la ley, dicen nosotros, así nos dicen, maldita es. Y más no saben que eso les cae a ellos mismos. Porque tú tienes que entender qué es lo que estás juzgando en este caso, ¿verdad? En tu corazón. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es, decían. ¿Por qué? Porque vivían la palabra del Señor. Los cristianos, ¿verdad? Porque ellos hacían la voluntad del Señor, así le llamaban, así le llamaron a Cristo. Así mismo es hoy día. Estas personas, ¿verdad? No quieren, en este caso, hacer la voluntad del Señor. Pero sí, podemos ver cuántos aún, se saca, ¿verdad? La estadística, cuántos millones y millones de cristianos hay. Pero ¿qué clase de cristianos son? Son cristianos calientacillas, son cristianos apóstatas. Porque sí, como decía la otra vez, ¿verdad? Que los cristianos, qué sé yo, ¿en dónde están? Debajo de la cama. Están que no tienen cómo ver, en este caso, ¿verdad? Programaciones. Están, pero re mal. ¿Por qué? Porque no han podido pelear con las tinieblas. Tenemos que pelear con las tinieblas, ¿verdad? Con la espada del Espíritu, para que podamos, en este caso, avanzar en esta avanzada que estamos, ¿verdad? Avanzando hacia la meta final. Pero no, estas personas están escondidas, porque si viera el gloria a Dios, el aleluya, los columnas y baluartes de la verdad, que estuvieran, ¿verdad? Encarecidamente de parte de Dios, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, amén, así es, hermano. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque el Señor, ese es el termómetro que el Señor iba a usar. El sistema nuevo, ¿verdad? La ciencia aumentó para que el Señor los está probando ahí. El Señor los prueba porque ni te das cuenta que el Señor te está probando. Tenés miedo, pero para lo malo no tenés miedo. Allá estás diciendo, allá estás contestando. Pero es así. Las cosas en el Señor
son serias y verdaderas, que el Señor tiene que desenmascarar a esta gente antes de pasar a lo demás. Tiene que desenmascararlos públicamente, así como ellos, a la misma vez, el Señor los exhibió públicamente cuando iban haciendo lo malo. Asimismo, el Señor los está exhibiendo públicamente, ahora desenmascarándolos públicamente, que no son de Dios. En este caso, si usted ha caído, ¿verdad?, en estas garras de esta gente, tiene que usted buscar del Señor fuertemente para que el Señor se glorifique en usted, de tal manera que usted pueda escapar de lo que es la ira del Señor, ¿verdad? Que juzgará, dice aquí, ¿verdad? El que juzgará vivos y muertos, dice, ¿verdad? En este caso, el 1 dice, ¿verdad? Te encarezco, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en este caso a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos. Mire de quién va a escapar usted. Si usted es una columna y baluarte de la verdad y empieza bueno, si le toca, si le van a decir que nos digan malditos, no problema, si esa es bienaventuranza. Si crees a la palabra del Señor, entonces te van a decir maldito, pero entonces sería una bienaventuranza, sé maldito entonces, diciendo amén, pero no lo hay. Entonces el Señor está probando esta gente, ¿verdad?, con este termómetro, ¿verdad?, de lo que es la ciencia, ¿verdad?, que avanzó para ver. Pero si se te pone ahí el frente Benijín, si te ponen estos animales, ¿verdad?, Cais Luna, estos perros, entonces ahí son pero manchas de gente hablando, diciendo amén. ¿Pero qué? Esta gente son cuyas del mismo laurel, son en este caso atizones del infierno, porque no es así. Tú tienes que seguir la verdad. Si el apóstol Pablo estuviera hoy día, no lo quisieras, no lo quisieran. Si estuviera en este caso Cristo, tampoco. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, en este caso a los fariseos, les dijo, aunque atestiguaje, les dijo, que si ustedes hubieran estado cuando la muerte de los apóstoles, ustedes no hubieran sido cómplices de la sangre de ellos, ¿verdad? Les dijo. Pero yo os digo, les dijo Cristo, que ustedes llenan la misma medida. Asimismo hoy día esta gente llena la misma medida. Los líderes en este caso aún de estas radios, de Quitín Silvio, todos estos, de Quitín Silvio, todos los líderes, los predicadores que él tiene, llenan la misma medida. Y en este caso toda la gente que está entre más crece, llenan la misma medida de los fariseos que mataron a Cristo Jesús. Y toda esta gente que ustedes enrollan con la cola, ¿verdad?, llenan la misma medida. Pero hay un pueblo allí, ¿verdad?, un pueblo que anda ahí, ¿verdad?, entre medio de lobos rapaces, ¿verdad? Este pueblo es el que el Señor está hablando, y aún ustedes que llenan la misma medida de aquellos, mientras vives tú tenés esperanza de salvación, de vida eterna tenés que tener, y puedes venir a Cristo Jesús, sea quien sea, puedes venir al Señor y el Señor se va a glorificar en ti, así como se glorificó en este caso en Crispo, en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo, bien claro lo dice la escritura quién era, y el Señor se glorificó en él. Ahora, el Señor dice, ¿verdad?, que en este caso, ¿verdad?, usted tiene que sufrir la sana doctrina. La sana doctrina es sufrida. Así como en este caso, ¿verdad?, qué sé yo, si usted en algún tiempo se sintió que ya, qué sé yo, por su padre, por su papá, ¿verdad?, o en la escuela, ¿verdad?, con su maestro, ¿verdad?, cuando le estaba enseñando la matemática, le estaba enseñando en este caso, ¿verdad?, enseñándole, ¿verdad?, lo que usted haya aprendido. Usted sufría, en este caso allí, ¿verdad?, el momento, y después tenía que hacer la tarea para que no aplazara. Asimismo, lo que es la sana doctrina, ¿verdad?, es sufrida. La sana doctrina es sufrida. A Cristo se le iban todos. Asimismo hoy día se nos van, pues que se nos vayan, pero nosotros siempre vamos a estar, como dice aquí, ¿verdad?, el 2, ¿verdad?, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros así vamos a estar siempre. Y estas personas que se vayan, hay de ellos, pero no, tenés que sufrir la sana doctrina, porque sufriendo la sana doctrina tú vas a nacer. Esa es la palabra pura, la leche pura, no adulterada, es esa, la doctrina, la sana doctrina. Esa es la que te va a hacer que nazcas, y cuando tú nazcas tenés que seguir comiendo la buena vianda, ¿verdad?, la vianda, para que puedas crecer, en este caso, ¿verdad?, como Dios quiere, ¿verdad? Porque aquí el crecimiento, no creas que en los tiempos de la iglesia primitiva es que ellos eran más, siempre hay una medida que Cristo tiene, del 30, del 60 y del 100. Eso del 10, del 5, del 2, del 0, del nada, del apóstata, del tibio, eso para Dios es basura, es cizaña, eso se llama cizaña. Así, ¿qué sos? ¿Sos cizaña o sos
en este caso de los que están sufriendo la sana doctrina. ¿Por qué sufrida? Dice aquí la escritura que estamos leyendo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo en este caso comezón de oír, dice, ¿verdad? En este caso el 3. Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya está escrito lo que iba a pasar. Y estas personas, en este caso, ¿verdad? Que son falsos maestros, estos nacieron para hacer eso. Nacieron para hacer esto. ¿Por qué? Porque le están engañando a un número de gente. Ese sí que va a pagar duro, como dije Ezequiel. Que el que se pierda, dice, atalaya que no anuncia el pecado. Es decir, el que anuncia el pecado, su vida puede salvar, pero el atalaya que no anuncia el pecado, muere con el pueblo, y cada uno de estas personas que se mueran, que vayan al infierno, Dios la va a demandar va a demandar la sangre de a él, de la mano de él. Así dice el Señor, que él la va a demandar, de tal manera de que aquí la única salida es Cristo Jesús, pastorcito, y cristianito calientacilla. No hay otra salida para ti, porque el Señor dice, horrenda cosa es haber caído en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es haber caído en manos de un Dios vivo. No sufrirán. Ahora no le están sufriendo las personas. Las personas, ellos ven y se van. Allá me prometen salvación. Allá me prometen vida eterna, el pastor. Y aquí nadie puede. Aquí el Salvador es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el Salvador. Y tiene sus atalayas aquí en la tierra para que te exhorten, te insten, exhorten y te reprendan. Y que te den doctrina a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que crezcáis. Dice, ¿verdad? Que no sufrirán, dice, ¿verdad? Cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Verdad? Sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar los cristianos, aún oyendo palabra de Dios. Se van a amontonar oyendo este, oyendo el otro, oyendo el otro y el otro y el otro. Y no van a nacer. Estos estarán, dice el apóstol Pablo, aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque son personas que no quieren, no gustó la sana doctrina. A usted le tiene que gustar la sana doctrina. Si usted vive la palabra, ¿verdad? Como dice allá, ¿verdad? Salmo 119, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con vivir su palabra. Si usted vive la palabra, entonces ahí Dios va a hacer la obra en usted y a usted le va a gustar, en este caso, ¿verdad? La sana doctrina, la palabra de Dios, atrasada por los siervos del Señor. Y lo demás a usted le va a dar, en este caso, ¿verdad? Le va a dar dolor de cabeza oír a esta gente. Le va a dar, en este caso, ¿verdad? Le va a causar enfermedad estomacal el oír a esta gente, en este caso, ¿verdad? Estos falsos maestros que están prácticamente engañando al pueblo, nada más que la gente no entiende. El Señor les dijo, en este caso, como ellos quizás le reclamaban a Cristo Jesús, pero el Señor les dijo, vayan y escuchen y hagan todo lo que les diga, más no sean ustedes como ellos son, y guardados de la levadura de los fariseos. Así les dijo el Señor, de tal manera de que aquí y ya escrito está, de que tú tienes que ir y hacer lo que Él te dice. Él te dice que te conviertas y que buscar la paz y la santidad, buscarla, y cuando la tengas, entonces tú tienes que salir de ahí, así como en este caso como la paloma, ¿verdad? Que tiene sus hijos y una vez crecidos se van y ya no vuelven a ver a la mamá. ¿Por qué? Porque así tenemos que ser nosotros también con esta gente, porque como ellos no quisieron, porque no es para irse, pero como ellos no dan la medida en este caso de verdadero, sino solo de falsante, tú tendrías que salir, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque eso acuña el mismo laurel. Entonces, no son en este caso lo que el Señor quiere que seas, trigo, sino que sos cizaña, y estás ahí, ¿ok? El Señor llama a todas las personas que ha llamado para salvación, y les ama con amor eterno. Te he amado, dice el Señor, ¿verdad? Por tanto te prolongué mi misericordia. Así mismo nosotros, Dios nos da el amor para que amemos a las personas, ¿verdad? Con amor de Dios, amamos nosotros a las personas de tal manera de que, como dijo Cristo, el que viene a mí no lo echo fuera. Así somos nosotros, el que viene a nosotros no lo echamos fuera, pero
en este caso, ¿verdad? Esta gente no vienen, sino que se van. Y se van con los fariseos, con los baales, con esta gente apóstata, con esta gente que dice que son y no lo son, con estos animales. Y de tal manera que ellos creen que van a escapar. No van a escapar. Porque así como no escapó, en este caso, ¿verdad? Allá Sodoma, que no escaparon los antediluvianos allá cuando Noé, ¿verdad? Así como no escaparon muchas otras ciudades que el Señor ha destruido allá, ¿verdad? La rebelión de Coré, todos. Así mismo ahora todos, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad? Que no están, en este caso, sufriendo la sana doctrina o haciendo como Dios manda, no van a escapar, porque el Señor está hablándoles bien claro que te tienes que hacer al lado de Cristo Jesús, pero tú estás al lado de esta gente, ok, entonces Dios va, en este caso, dice, como dice la Escritura, ¿verdad? Que todo aquel dice que haga lo contrario, ¿verdad? Sabiendo las ordenanzas de Dios, dice, ¿verdad? Recibirá muchos azotes de parte de Dios. El Señor lo va a castigar duramente. ¿Por qué? Porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Cuando tú tienes la palabra en tu mano y la has leído y la tienes en tu mente y en tu corazón, pero haces lo contrario. Dios nos está agradando, en este caso, de esta gente, porque Dios lo que quiere es que la persona viva la palabra para que Dios se glorifique en él y haya en este caso, un nuevo amanecer en usted, de tal manera que va a venir a ser un hijo de Dios, pero un verdadero hijo de Dios, así como le dijeron a aquel, ¿verdad? Natanael, ¿verdad? Un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo. ¿Por qué? Esa es una, en este caso, expresión para lo que es verdadero. Así estamos hoy día, que así tenemos que llamarnos. ¿Por qué? Porque esta gente se llaman hijos de Dios también. Ese ha sido el engaño que ha traído Satanás. De que hoy día, ¿verdad? Él te trajo, en este caso, los fariseos, ¿verdad? Hasta el siglo XXI, hasta hoy, y van a seguir. Si Cristo no viene en 1000 años más, ahí van a estar y llamándose. ¿Quién no quiere ser hijo de Dios? Ellos entienden de que el que es hijo de Dios está todo el poder con él, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad, en este caso, de ellos y de la de que Satanás les hace, que les da que hagan. Ahora, dice en este caso, ¿verdad? ¿Verdad? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice en este caso el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y una persona que haya apartado es decir, la verdad del oído de él y se vuelva a las fábulas, a lo que le están haciendo esta gente, ya son del infierno. Pero si tú oís la voz de Dios a través de este programa, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, Dios se puede glorificar en ti, porque el Señor, podemos ver cómo podemos ver cómo el Señor, en este caso, ¿verdad? Profetiza vida allá sobre Israel, a través, ¿verdad? En este caso de Ezequiel, de los huesos secos y en gran manera, huesos secos y en gran manera, es decir, desde miles de años están los huesos secos y en gran manera. Asimismo, Dios se puede glorificar en usted, ¿verdad? Que haya apartado el oído de la verdad. Dios se puede glorificar en usted. Pero si usted no hace, en este caso, no el intento, sino hacer lo posible de usted, ¿verdad? No apartar su oído, sino que acercar su oído a la verdad y creer, dice, ¿verdad? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice el Señor, en este caso al apóstol, en este caso, ¿verdad? A Timoteo, al que era verdadero hijo en la fe, le dice, pero tú sé sobrio, no seas anámbulo, no seas, en este caso, ¿verdad? Fato, necio, sé sobrio, le dice. Pero tú sé sobrio, no andes como los borrachos. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio, le dice. Una persona que sea sobria no es de que se van a pasar 20 años y no va a entender quién está en la verdad y unirse a la verdad. Estas personas andan borrachos en el pecado, como lo dice el Señor, ¿verdad? Que
ebrios, en este caso, ¿verdad? La ramera, están ebrios de pecado, de tal manera que pueden pasar 20 años más y no vienen, sino que corren más hacia las tinieblas, hacia el abismo, hacia el infierno, porque no son sobrios. Una persona sobria te gana a mucha gente, te ganan mucha gente ahí que trabajan bien, que hacen las cosas bien. ¿Tú crees que las autoridades andan sobrios, te conocen y saben quién sos tú? De tal manera de que si él anduviera borracho, te le escapara, todo el mundo se escapara, pero no se escapa. Asimismo, en este caso, la gente que trabajan en ciertos, ¿verdad?, trabajo, ellos están bien, es decir, bien activados los 5, de tal manera de que ¿verdad?, de que esta persona no te le escapas. Asimismo tienes que ser tú, que no se te escape, en este caso, la verdad. Recíbela en tu corazón y en tu mente y actúa, ¿verdad?, conforme a la verdad, uniéndote a la verdad. Ese es el sobrio. Pero de lo contrario, vienes a ser un fato, un necio, un insensato, vienes a ser una persona que cavaste, ¿verdad?, en este caso en la arena, y hiciste tu casa en la arena, y vinieron en este caso los vientos, dice la escritura, ¿verdad?, soplaron con ímpetu y fue grande la ruina de aquella casa en el infierno y después en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no fuiste sobrio. El Señor te está mandando que seas sobrio, que te unas con la verdad, que te unas con la verdad, porque si no te unas con la verdad, ese animal te va a unir allá con el comunismo, con el ecumenismo, y ya sos, en este caso, ¿verdad?, te tiene ya preparado para, en este caso, unidos con todas las religiones del mundo. Porque tú tienes que unirte, en este caso, con la religión pura e inmaculada, como dice el apóstol Pablo. Dice que si le vamos a llamar religión a esta, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, le vamos a llamar la religión pura e inmaculada. Pura, inmaculada, de tal manera de que es diferente a las demás. Y si las demás se llaman así, pero no son religiones puras, inmaculadas, aunque digan que son, es como que alguien diga que es cristiano, si no lo es, no lo es, aunque lo diga. Dios no te va a salvar a ti porque digas que sos cristiano o que sos hijo de Dios. Dios te va a salvar porque Él te haya justificado y que ¿verdad?, te haya hecho nueva criatura. Entonces te va a salvar. De lo contrario, no te salva. Aunque tú digas que sos cristiano, Él no te va a salvar, porque es así. Es así. En el Señor es Él el que tiene que edificar la casa en ti. De lo contrario, tú vas a edificar la casa tú, ¿verdad?, ayunando, vigilando y haciendo todas las ofrendas que hagas, ¿verdad?, todo lo que hagas, y ayunos y vigilias y cultos y oraciones y romerías y tantos cultos y vigilias y culto y cantos y clamores como los Baales. Pero Dios no te va a salvar por eso. Dios te va a salvar si es Él edificando la casa en ti, haciéndote que vengas a unirte con la verdad. Entonces Dios te va a salvar. De lo contrario, Dios no te salva. No te salva porque Él lo ha dicho, que Él es fuerte y celoso, que Él no comparte su gloria con nadie que no sea de la casa de Él. Dios no la comparte. Y hay mucha gente que por orgullo se va al infierno, por no venir, en este caso, ¿verdad?, a los siervos del Señor y unirse, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Se van a ir al infierno porque el orgullo los va a llevar, ¿verdad?, de Satanás hacia el infierno junto con él. El Señor está hablando, ¿verdad?, que usted sea sobrio. Una persona sobria es una persona que si dice que es cristiano o hijo de Dios, ¿verdad?, es que es. Esa es una persona sobria. Pero está un montón de gente que conozco yo, ¿verdad?, a los alrededores acá y donde quiera, a través de lo que son las redes sociales, ¿verdad? Solo gente necia, insensata, gente que no da la medida, pero no podemos decir ni el 29, cuanto más el 30. Es decir, solo de apóstoles, de engañadores. Y un engañador no es que una persona que está dando, en este caso, uno para el 30. Y si un engañador no es enviado de Dios. El Señor no está mandando engañar. No dice la Escritura que Él le mandó gente a engañar. El malo vino y sembró la cizaña, y cuando ustedes dormían, es decir, cuando se descuidaron los apóstoles, ¿verdad?, la iglesia del Señor se descuidó. Allí vino el malo, sembró la cizaña, sembró la cizaña, y allí
nació la cizaña y creció más que el trigo, y ahogó el trigo, y cuando ahogó el trigo, entonces allí fue en este caso el descuido. Pero el Señor, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible. Él levanta siervos, ¿verdad? Para que hablen al mundo entero y les hagan ver a aquellos que dicen que son, ¿verdad? Que están engañados de su propio corazón y de parte del diablo, que son hijos de Dios, pastores que dicen que, y Dios les está diciendo que no son hijos de Dios, porque aquí el que es hijo de Dios se une con lo de Dios, y también se conoce cuando la persona habla, que es Dios hablando en él, no es él, no es la sabiduría hueca del tal, o la Biblia como la aplican mucho, como él lo he dicho y lo sostengo, que siempre la palabra de Dios es decir, lo que vale no es como escrito está, es decir, la Biblia es lámpara, pero la lámpara alumbra alrededor, pero en este caso, ¿verdad?, es de hablar conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Así hablaban los apóstoles, así hablaba Cristo, así hablaba, ¿verdad? Cristo, cuando dice que vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo a él, allí él hablaba conforme a la guianza del Espíritu Santo, y nosotros también tenemos el Espíritu Santo y guiamos conforme a la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice lo guiará a toda verdad. La palabra del Señor es para saber el bien y el mal, pero no nos vamos a ir por el mal, sino por el bien. Y también hay mucho bien, pero ¿cuál bien vamos a aplicar para nosotros y cuál bien le vamos a aplicar a los demás? Las personas ellas mismas se dan la respuesta y están hablando conforme dice la palabra del Señor. Lo he dicho, ¿verdad? Y no es así como dice la palabra del Señor, sino que es conforme a la guianza del Espíritu Santo, y es decir, conforme a como hablan los siervos del Señor, porque ellos tienen el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que les duele a estos animales, ¿verdad? Que se les diga que es como es, como dicen los siervos del Señor. No les gusta, porque es así, no es como decían los fariseos, no es como decían en este caso los engañadores, no es como decían en este caso allá, como dijo, qué sé yo, todos los engañadores, sino que es como dicen los siervos del Señor, hasta hoy en día, como decía Jeremías, como decía Isaías, como decía Ezequiel, como decía Habacuc, como decía Nahum, como decía en este caso allá, verá, Moisés, como decía en este caso Gedeón, como decía Elías. Así eran las cosas. Pero esta gente está diciendo que es como ellos dicen, pero no es así. Es como dicen los siervos del Señor, porque ellos tienen el Espíritu Santo de Dios para que les hablen a las personas y que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y no estén aprendiendo como están hasta hoy en día. Hoy esta gente, ¿verdad?, en estas sinagogas de Satanás, y nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, porque escrito está que estos estarán siempre aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque les ha entrado, es decir, comezón de oír, y a la misma vez se han amontonado maestros conforme a las concupiscencias de ellos y conforme a las concupiscencias de los que tienen al frente, de tal manera que esta gente, ¿verdad?, van rumbo al infierno si no se arrepienten. Van rumbo al infierno si no se arrepienten. Tú con tu pastor vas rumbo al infierno si no te arrepientes. Tenés que arrepentir de una vez por todas y salir y hacer en este caso, las primeras obras, que es de venir, en este caso, a presentarte. ¿Tú crees que en este caso alguien que presente servicio militar, en este caso en la actualidad, que son cosas serias, ahí te tenés que ir a presentarnos que yo voy a ser policía y voy a estar en casa y me voy a vestir acá y voy a salir? Tenés que ser parte del ejército. Cristianito calientacilla, cristianito ebrio, borracho, tenés que entender, tenés que venirte a presentar a la comandancia, presentarte, en este caso, ¿verdad?, aquí al Parlamento, y ahí vas a ser parte y vamos a hacer el conteo. Aunque sean falsantes algunos, no los vamos a contar, pero esta gente, ellos mismos se van a hacer el mal, porque a los hombres nos engañan, pero a Dios no nos engañarías. Nadie puede decir yo soy y voy a salir de parte de mí y andar acá patrullando y haciendo, y si lo hace y lo logran encontrarse, decir que se va a llevar a la cárcel que nunca, ¿verdad?, se imaginó. Y también eso no es del agrado de Dios, porque el Señor, Él demanda que todo sea en orden. Nadie puede andar haciendo eso, y cuando en este caso una persona quiere ser parte de lo que es la policía, de las autoridades en este caso, ¿verdad?, de una ciudad, esta persona se tiene que ir a presentar y va a ejercer el trabajo, ¿verdad?, al pie de la letra, como escrito tienen ellos ahí, que te dan una semana, en este caso, mejor dicho, las vacaciones son vacaciones, que las tienes bien ganadas, pero que estás ahí que voy a trabajar mediodía hoy, mañana mediodía, y eso no es de Dios. Tú tienes que trabajar tiempo completo en el Señor, cuanto más en el Señor, y presentarte, en este caso, ¿verdad?, las autoridades. Nosotros somos parte del ejército celestial, y que te cuente, pero no, querés ser salvo con una pata allá en el infierno, es decir, allá con los
animales eso no es de Dios. Jamás Dios se va a agradar de ti. Lo que pasa es que estos animales te han engañado, te están prometiendo libertad y ellos mismos son esclavos de pecado, de infierno. Es así, pero no tienes valor. No tienes valor. Tienes valor de hacer cosas malas. La persona tiene, como decía, ¿verdad? Tienen valor de matar personas, de hacer cosas malas. Pero no tienen valor, en este caso, de presentarse a Dios como obrero, ¿verdad? Y presentarse como un siervo del Señor para servir al Señor. Y no que al final de cuentas quieren hacer un tipo de Corea que quieren después. Yo estoy de acuerdo, pero si me das aquí, ¿cómo que acá? Las cosas en el Señor vienen de Dios, como le dijo en este caso Cristo, le dijo a aquel rey, no tuvieras autoridad sobre mí, le dijo Cristo, si no te fuera dado de Dios. Por eso estás hablándome a mí, le dijo el Señor. Si Dios no te hubiera permitido que seas rey, no me puedes estar hablando que es Dios que te permitió, que así mismo Dios te va a permitir que seas cristiano. Y que puedas, en este caso, ser parte para que tus pies se te afirmen. Los tenés aguados peor que la gelatina. Tus pensamientos, tus acciones vagas, mediocres, pensamientos mediocres, porque no estás militando, tenés que militar, militar y en serio y de tal manera, y si no crees, entonces cree a esa religión que te ha metido ese animal, ese engañador, cree, pero eso no te va a funcionar. Aquí lo que no les funcionó a los Baales. A los Baales no les funcionó, en este caso, la creencia que tenían a ellos y lo que ellos querían que el Baal les contestara. El Baal no les contestó, pero después Elías dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, contéstame, por favor, te ruego que me contestes, para que conozca este pueblo que tú eres Dios y yo soy tu siervo. Así mismo, y Dios contestó, fuego del cielo, dice que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, de tal manera de que Dios se da a conocer en el hotel. Si tú pasas a ser hijo de Dios, Dios te va a dar a conocer en ti, dándote la salida, que no andes afligido, que no andes ahí con aflicciones del corazón, porque y a mí que no me diga una persona porque es millonario no anda afligido. Nosotros no tenemos que andar temiendo si somos hijos de Dios, porque en todo tiempo el Señor está con nosotros. Dijo Cristo bien claro, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Sí, claro, estamos en este acuerdo, pero sí, que aunque temamos, pero del Señor somos, si es que somos de Dios, si es que tú eres de Dios. Pero si no sos de Dios, en que no temas, vas para el infierno. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas en Dios, es en Dios. El Señor vino a predicarle a Israel. El Señor vino a predicarle a Israel. De tal manera, ¿verdad? Que Israel tenía que creer. Asimismo, el Señor está predicando este Israel espiritual. Tienen que creer los cristianos que han leído la Biblia, que saben que hay un Dios. Tienen que creer al Dios vivo y arrepentirse de una vez por todas, ¿verdad? Y si es que todavía entendés algo y que tal vez Dios pone en ti ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios. Es decir, ese sentir de amor a salvación. Ahora siente amor por salvarte a ti mismo y después los tuyos. Pero no, de labios no existe para Dios. Para Satanás sí. Para Satanás de labios está suficiente que diga que sos hijo de Dios. Pero es que les decía ya en este caso Faraón, que vayan ahí cerca y que vuelvan. Así los tiene Satanás, que vayan ahí cerca a adorarte a ti, Señor de labios, y que vuelvan conmigo, porque son míos, yo los tengo en mis manos. Satanás quiere tener en las manos a todas las personas, pero no, con los hijos de Dios no puede. Y los hijos del Señor, es decir, somos en este caso, ¿verdad?, los que estamos arrebatándole las almas a Satanás. Porque las almas, dijo Cristo bien claro, mías son las almas, tanto la del Padre como la del Hijo. Mías son las almas, de Cristo son. Aún Satanás es de Cristo, los demonios son de Cristo, el infierno es de Cristo, el lago de fuego es de Cristo, todo es de Dios. De tal manera de que aquí, si tú vienes a Cristo Jesús, entonces así vas a ser de Cristo dos veces, porque aún en el infierno, es decir, los pecadores son de Cristo, pero entonces vas a ser de Cristo verdaderamente y no vas a ir con Satanás al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor a los de Él los va a salvar. Bien claro está que Él los va a salvar. Él es el Salvador. El Señor está diciéndole a usted que se presente, ¿verdad? Como dice, en este caso dice el 5. Pero tú sé sobrio, no seas borracho, no seas con pensamientos borrachos diciendo que sos cuando no lo sos. Los borrachos son los que dicen lo que no son y pierden. Por eso es de que el borracho es penado. En este caso, ¿verdad?
cuando anda borracho y hace lo malo. Porque el borracho dice que no va a hacer y hace. Es decir, es una persona, ¿verdad? Si conduce, dice, le voy a pasar cerca a este y se lo pasó llevando, lo mató. Pero no, por eso es que es penado. De tal manera de que el Señor le dice aquí, en este caso, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo a Timoteo le dice, ¿verdad? Es Dios hablándole, ¿verdad? Timoteo a través del apóstol Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo. En todo, cuando dicen todo es que si sos cristiano, si sos sobrio, es que sos. Y si andas borracho, diciendo que andas borracho, pierde el sentido. Con el sentido perdido, de tal manera de que aquí sé sobrio. Que si decís que vivís en muchas cosas errores en el Señor, no tenés que tener errores. Una persona que es sobrio tiene que ser una persona ceñida y una persona que a la verdad, si trata con los siervos del Señor, que no venga allí de angustiador, que no venga de todas las cosas. ¿Usted cree que el apóstol Tito, Timoteo andaban criticando a Pablo diciendo, pero es que el apóstol Pablo aquí, pero es que, y ahora eso es lo que tienen esta gente de hoy en día, del siglo XXI, pero es que gallinas que crequera? Es donde el apóstol Timoteo no andaba así, sino que por eso es que el apóstol Pablo le decía, Timoteo, verdadero hijo en la fe, Tito, verdadero hijo en la fe, porque eran personas que eran, en este caso, fieles, leales al apóstol Pablo. Dice, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Vienen las aflicciones si somos sobrios. Si somos hijos de Dios van a venir las aflicciones, que las soportemos, dice, soporta las aflicciones, dice. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos que cumplir el ministerio, pero si somos sobrios, pero si no somos sobrios, cumpliendo lo que es el falso cristianismo, cumpliendo el falso, en este caso, el ministerio de Satanás. Eso no es de Dios. De Dios es sobrio. En este caso ya Elías no estaba sobrio. Los que estaban ebrios de engaño eran los Baales y Acab. Pero Elías estaba sobrio, diciendo, Dios de Abraham. Y por eso le decían varón de Dios, porque sabían que era siervo de Dios, varón de Dios. Y cuando llegaban allá, ¿verdad?, a buscarlo, en este caso, donde él estaba en el monte, ¿verdad?, le decían varón de Dios, ¿verdad? Llegaban las grandes compañías, qué sé yo, de 150, no recuerdo bien el número, pero sí llegaban las compañías de soldados a decirle, ¿verdad?, los siervos en este caso del rey Acab, varón de Dios, dice el rey, que bajes. Y les decía él, si soy varón de Dios, les decía que descienda fuego y los consuma. De tal manera de que lo que decía el varón de Dios, que él era sobrio, eso hacía Dios. Y no solo uno, sino, ¿verdad? Dice la escritura que varios hicieron lo mismo, pero después otros llegaron de rodillas. Y el Señor le dijo, no temas, baja con ellos, no te van a hacer nada. Y así fue. Él no les hizo nada, ¿verdad? Y bajó. Y ya, en este caso, negoció allá con el rey y se dieron cuenta, en este caso, ¿verdad?, que Dios estaba obrando a través de su siervo, ¿verdad?, a lo que era el pueblo de Israel. Así mismo el Señor está obrando a través de sus siervos al pueblo de Israel para que en este caso, ¿verdad?, vengan a Cristo Jesús y se puedan en este caso convertir de una vez por todas y dejen de andar diciendo, ¿verdad?, confiando en palabras de mentira, diciendo que son cristianos cuando no lo son. Porque ahora en día estamos en ese tiempo de que cualquier persona que se le presenta a uno que es de Dios, ¿verdad?, que no somos hijos de Dios, diciendo que es hijo de Dios, no lo es. Es decir, es un falso cristiano, es un falso hijo de Dios. Eso no tiene que ser así. Si usted es sobrio, usted va a entender y se va a arrepentir. En este momento usted se puede arrepentir y ser ya de aquí para allá una persona sobria, cristiano verdadero, pero tiene que, el Señor dice que si aquel juez injusto, ¿verdad?, y hizo justicia a aquella mujer, a aquella viuda, ¿verdad?, después de tanto tiempo, dice que llegaba a pedirle justicia por su adversario, ¿verdad? Oigan lo que dijo Cristo, ¿verdad?, el juez injusto. Y cuanto más nuestro Dios, que es justo, no hará justicia a sus escogidos. Vas a venir a ser escogido de Dios si te arrepientes en este momento. Escogido de Dios, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche. Y Dios ligero le va a contestar. En este caso, este servidor, Dios le contestó en las primeras semanas, en los primeros días, o el primer día me contestó, porque era escogido, porque debía arrepentir de una vez por todas. A mí no me puede venir a decir una persona, cuando empezaste eras apóstata, mundano. Y él era el mundano y hasta el día de hoy sigue siendo mundano, ese demonio. Pero con los hijos de Dios no.
Así mismo tienes que ser tú, arrepentirte hoy una vez por todas. Así está el mensaje para hoy día, para lo que es esta odisea de hoy en día, del siglo XXI. Arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. Así está el mensaje para ti hoy día, porque no hay, en este caso, pueblo del Señor que sea, en este caso, verdadero, de carácter. Tengo en este caso 20 años y solo gente que dicen que son y no lo son. ¿Por qué? Porque las acciones, en este caso, las acciones de las personas no dan la medida ni de un cristianito que esté llegando para el 30, sino que como que van bajando del 0 para abajo, para el infierno. Eso no es así. Tienes que ser una persona de carácter, como dice el apóstol Pablo acá a Timoteo. Pero tú, sé sobrio. Sé sobrio. Así le dice en este caso, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad? El 5 lo vamos a leer y ahí vamos a estar dando por concluido, dice así, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo. Tiene que ser sobrio la persona. No digo tenemos que ser. Los siervos del Señor somos sobrios. Desde que empecé soy sobrio y soy sobrio. Es decir, soy una persona que no ando en embriaguez, en este caso, de lo que era diciendo que soy cuando no lo soy. El ebrio dice que es cosas que no lo son. Por eso es penado, como vuelvo y repito. Dice el 5, ¿verdad? Del 2 Timoteo 4:5. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Tenemos que soportar las aflicciones. Si te corres en las aflicciones, ¿verdad?, ahí ya no fuiste sobrio. Tienes que soportar, porque el Señor dice que Él no manda, en este caso, ¿verdad?, no pone carga más de la que tú puedes llevar. Es decir, Él sabe hasta dónde puede ser aún tentado. O sea, el Señor reprende a Satanás y lo saca para afuera si es verdad, si tú te descuidaste. Es así. Soporta las aflicciones, haz obras de evangelista. Cumple tu ministerio, cumplir nuestro ministerio en la tierra. De cristiano usted, su ministerio cumplirlo, cumplido. De tal manera de que para presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Es así lo que el Señor nos está diciendo hoy día, ¿verdad? A todos aquellos, a los que están siguiendo este canal de predicaciones, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo, luz resplandeciente para el mundo entero. Está hablándonos el Señor aquí hoy en día, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bajo el tema nos ha hablado, ¿verdad? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos así en ese tiempo, ¿verdad? No sufrirán la sana doctrina. ¿Desde cuándo? Desde que el apóstol Pablo murió. Dice que él, después de mi partida, entrarán muchos lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Es decir, desde entonces vinieron esos hombres, porque se fue, en este caso, ¿verdad?, lo que eran las autoridades, pero el Señor está levantando, en este caso, ¿verdad?, autoridades verdaderas para que puedan, en este caso, pelear contra las tinieblas y arrebatarle las almas a Satanás, todas aquellas, ¿verdad?, almas que quieran, en este caso, ¿verdad?, algo serio, se puede reportar y puede ser parte de este ministerio evangelístico mundial que está, ¿verdad?, para el mundo entero, no solo para la cuadra, no solo para el pueblo, sino para el mundo entero, ¿verdad?, a través de lo que es la iglesia de Jesucristo luz resplandeciente. Se puede comunicar, esté en donde esté, y vamos a hacerle de bendición para la gloria y la honra del Señor. Y que el Señor os bendiga a todos. Que el Señor bendiga a todos.